Pues ya está con nosotros nuestro periodista y amigo Víctor Ronquillo. ¿Cómo estás? Bien, Alex, gusto de saludarte. Muy buenas noches. Oye, pues hoy nos traes un tema de las católicas con el derecho a decidir en México. Cuéntanos, ¿de qué trata este informe? Es un informe muy importante, sobre todo en este marco del Día Internacional para la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Voy a leer el nombre del informe porque es un informe largo, pero es muy importante y van a ver ustedes por qué. El informe se llama Identidades enlazadas, las capas de la violencia de género desde una mirada interseccional. Y esto es muy importante porque esta visión de lo interseccional habla de cómo hay diferentes grupos de mujeres o espacios de mujeres en donde son afectadas por diferentes formas de violencia, ¿no? Al final de cuentas, este tema de lo interseccional nos habla de esa intersección de opresiones. Y ahora voy a decir quiénes son estas mujeres que sufren esas formas de diferentes expresiones de violencia, que son formas de sometimiento. Por un lado están las mujeres afromexicanas. ¿Qué derecho es el fundamental para estas mujeres? El derecho a ser reconocidas, a que su existencia sea reconocida. Esto es, al final de cuentas, una realidad en donde se expresan más de 500 años de negación de su existencia, efecto del esclavismo, ni más ni menos. Luego están las mujeres indígenas, víctimas también de más de 500 años de colonialismo, pero colonialismo no comprendido, mi querido Ale, como una etapa histórica, sino como una forma de opresión constante, recurrente, que precariza la existencia de estas mujeres. Y luego el informe resulta muy interesante porque presenta dos, categorías distintas de la realidad femenina, que son las mujeres que viven con discapacidad. Esto es muy importante porque al final de cuentas pensemos cómo concurre a la existencia, a la vida de las mujeres con discapacidad, diferentes formas de violencia, la discriminación y esta realidad que las deja fuera de un mundo, fuera de un mundo diseñado para la productividad y la eficacia. Una violencia absoluta, terrible, y que además se relaciona en muchas ocasiones con situaciones económicas difíciles. Lo mismo que pasa con las mujeres indígenas. Uno de los principales reclamos de las mujeres con discapacidad y de estas mujeres que son víctimas de diferentes formas de opresión y de violencia es la necesidad de empleo. O sea, así de fácil y así de claro. De empleo, de educación y en suma de una vida digna. Y luego el apartado que me parece muy interesante en este informe es el apartado dedicado a las mujeres que pertenecen a la diversidad sexogenérica. Esto es muy importante porque al final de cuentas, en muchas ocasiones, y algunas integrantes del movimiento feminista han segregado a las mujeres que pertenecen a esta diversidad sexogenérica. Obviamente, una enorme carga de discriminación, y hay un principio fundamental del que hay que hablar: el derecho al cuerpo, el derecho a la propia identidad, el derecho a la propia vida. Lo más interesante de este informe es que esto es resultado de la redacción en donde se conjuntan diferentes organizaciones, redes de organizaciones para hablar de esta realidad. Es realmente un libro, un informe excepcional que además, Católicas por el Derecho a Decidir da a conocer, elabora como parte de estos 33 años de lucha constante. Este informe, mi querido Ale, es además un instrumento de trabajo,
porque nos da una enorme cantidad de información de la condición de estas mujeres que viven bajo la opresión, ¿no? Ahora, entonces el objetivo, digamos, que es enfocar la libertad de conciencia y sobre todo el reconocimiento de todo este grupo de mujeres que, como bien mencionas, son las mexicanas, los grupos indígenas, también mujeres indígenas, y estos grupos que son vulnerados o segregados, ¿no? Que son de la comunidad LGBTIQ+. Sí, son al final de cuentas de este universo de la población femenina, son los grupos mayormente vulnerados en sus derechos humanos, a quienes se les niega una vida digna y que son víctimas de diferentes formas de opresión. Estos son capas, ¿no?, de opresión. Pensemos en las condiciones de vida de una mujer que vive con discapacidad, de una mujer que es además indígena y de una mujer que por otra parte ha elegido una condición diferente de su sexualidad y su identidad. Son diferentes capas de opresión. Y obviamente esto tiene que, tiene que ver con condiciones de injusticia sistémica, tiene que ver con condiciones de pobreza, de falta de una vida digna y de negación de derechos. Claro. Ahora, no es un informe que se quede en el reclamo, es un informe en donde cada uno de los apartados incluye propuestas, incluye intenciones para construir política pública. Y justamente ahorita que comentas de estas propuestas, ¿ya han existido resultados con este informe? Este informe apenas se da a conocer. Nosotros vamos a hacer un programa a fondo sobre el informe y yo quiero mencionar a las dos personas que de alguna manera pues hacen el resumen de los contenidos, ¿no? La compilación y redacción de contenidos es de Alicia Hopkins y quien coordina los contenidos y el trabajo en general es Maribel Luna, de Católicas por el Derecho a Decidir. Entonces es realmente un documento, a mí me parece muy valioso y sobre todo en este contexto, ¿no?, del Día Internacional y de todo lo que habrá como una campaña permanente por el actual gobierno para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Pues muy interesante sobre todo, y ya como bien comentas, pues ya desmenuzarás más a fondo este informe de Católicas por el Derecho a Decidir en a fondo. Más o menos tienes planeado para que la audiencia sepa cuándo podría salir este proyecto. Este programa, si todo sale bien, vamos a grabarlo esta semana y debe estar al aire el próximo jueves. No este jueves que viene, sino el siguiente jueves. Perfecto, pues ahí lo tiene. Van a presentar más desglosado, analizar este informe de derecho de Católicas por el Derecho a Decidir. Muchísimas gracias. No, al contrario,